Bienvenidos, continuando con el curso de capacitación de electricidad industrial básica del Instituto de Capacitación Tecnológica. Hoy desarrollaremos el eje temático número 3, donde introduciremos conceptos de corriente alterna, veremos el efecto sobre los componentes, diferentes potencias que actúan sobre la corriente alterna, analizaremos coseno de phi o factor de potencia, y terminaremos con los circuitos RLC. Espero que esta presentación sea de utilidad y que puedan darle provecho en su trabajo cotidiano. Comenzaremos a describir conceptos fundamentales como son la corriente continua y la corriente alterna. Diremos que corriente continua es cuando el flujo de electrones se da en un solo sentido. Para esto la fuerza electromotriz aplicada al circuito no debe cambiar de signo. Y en cambio la corriente alterna, el flujo de corriente se da en los dos sentidos, por lo que la FEM o el voltaje aplicado tendrá cambios de magnitud y de polaridad. Las señales comúnmente se pueden utilizar para enviar y recibir información. Siempre podemos decir, por ejemplo, que si quiero enviar una información en una frecuencia modulada se puede realizar, en una amplitud modulada se puede realizar y puede estar codificada en ella. Pero nos centraremos en describir los tipos de señales en forma básica. Vamos a decir que existe un tipo de señal que se denomina continua, donde la magnitud no va a cambiar en función del tiempo. La magnitud va a permanecer constante en todo el paso del tiempo. En cambio, vamos a decir que existen señales alternas cuando la magnitud cambia en el tiempo y cambia la polaridad. Es decir, se torna positiva y se torna negativa. También encontraremos algunas señales que pueden variar en el tiempo en diferentes formas, diferentes modos, pero nunca ser de magnitud negativa. En ese caso diríamos que tenemos una señal variable en el tiempo. Como lo muestran en la imagen a la derecha, la primera imagen es una representación de una señal continua. La segunda es una señal que tiene variaciones en alterna, dado que cambia de polaridad, pasa al lado negativo. Y la tercera es una señal variable en el tiempo, dado que no pasa a la parte negativa. Una de las características principales es la periodicidad. Vamos a definir como señal periódica a la señal que repite la forma en el tiempo. Definiremos un concepto fundamental que es el ciclo de una señal o de una onda, que es la parte más pequeña en que la onda se repite. Por ejemplo, en la senoidal veremos que desde el punto inicial hasta donde está marcándose el mouse, la segunda cuadrícula grande, ese pedacito de señal es el mínimo en el que no se repite. Es decir, desde este punto en adelante se vuelve a repetir, desde este punto en adelante se vuelve a repetir. Entonces definimos como ciclo ese pedacito de señal que no repite, donde no se repite. En la señal cuadrada, por ejemplo, desde el comienzo mantiene una magnitud positiva, luego pasa a la parte negativa y luego vuelve a pasar a la parte positiva. Y ya a partir de ahí se empieza a repetir la señal. Entonces el ciclo también sería del mismo valor que el anterior. Tenemos, a modo de ejemplo, tenemos señales senoidales, una señal cuadrada, una señal triangular y una señal de diente de sierra. Obviamente que pueden haber infinitas formas de onda, solamente a modo de ejemplo para que se tenga en cuenta en el análisis. De acuerdo a la forma de onda se va a definir la señal, obviamente. Entonces diremos que para definir una forma de onda diremos que
La forma de onda se va a definir con las magnitudes instantáneas de tensión que vaya tomando en el tiempo esa señal. Particularmente la señal senoidal se puede analizar. Vamos a definir amplitudes máximas, tiempos en los que se realiza un ciclo. A ese tiempo en el que se realiza un ciclo lo denominaremos período y se simboliza con la letra T. En este caso veremos un crecimiento desde el punto inicial. La señal crece hasta un máximo, luego decrece hasta cero, luego pasa a la parte negativa y decrece, va aumentando en módulo y vuelve a crecer hasta el valor 0. A partir de ahí la señal se repite. Para describir la señal seno podemos dar dos ejemplos. Por ejemplo, un alternador o un generador que tiene un bobinado inmerso en un campo magnético al que le aplicamos un movimiento de giro. Sobre la bobina del rotor girando se va a inducir una fuerza electromotriz que va a ser de forma senoidal. Si queremos describir matemáticamente lo que es la forma senoidal, nos basaremos en un vector, esta flecha negra que está en la imagen, que en este caso está en un ángulo alfa. Esa flecha nos está indicando la posición instantánea de giro, donde vamos a tener una componente vertical y una componente horizontal. Para hacer la gráfica de la variación de la tensión en el tiempo, utilizaremos la señal vertical, es decir, el parámetro vertical. Como vemos en el instante 0, en el eje cruce de ejes, lo tomamos como si tuviera un ángulo alfa o phi, depende de la biblioteca que estemos leyendo, y describiremos la magnitud que toma en ese tiempo. Pasado un tiempo, ese ángulo va a aumentar, va a seguir girando, se va a desplazar, y hagamos, por ejemplo, una posición siguiente. Ya el vector se desplazó 90 grados de donde estaba anteriormente. En este caso tendremos el ángulo alfa más 90 grados, y la componente vertical sería el vector verde. Pasado el tiempo, desde el cruce de ceros, pasado el tiempo, tendremos la indicación de la magnitud de la señal en ese punto. A modo de ejemplo también, cuando pasamos para el lado negativo, también tendremos una magnitud vertical con un ángulo específico o un tiempo específico. Si manejamos el ángulo, observaremos que tenemos la magnitud de los vectores en color violeta. Si nos seguimos desplazando, obtendremos por último el vector amarillo, que es la magnitud que toma el vector cuando se giró casi toda una vuelta. Estos vectores que analizamos recientemente son puntos específicos, pero si lo hacemos punto a punto, la gráfica que se obtiene es la senoidal. Esta es la forma de describir una senoidal. Es el giro de un vector unitario sobre un eje de 360 grados, graficando el módulo vertical. De esa forma obtendremos la onda senoidal. El tiempo que tarda en realizar una vuelta al vector, o sea, un cambio de 0 a máximo, vuelta a 0 a máximo negativo y vuelta a 0, se denomina período. Otro parámetro importante es la frecuencia, y diremos que la frecuencia es el número de ciclos por unidad de tiempos, es decir, el número de veces que se repite el ciclo por segundo. La unidad es el hertz. En la imagen vemos, a modo de ejemplo, un periodo de un segundo en la imagen de la izquierda, donde
existe solamente un ciclo por segundos. Entonces vamos a decir que esa frecuencia es de 1 Hz. ¿Por qué? Porque tiene un ciclo en un segundo. En cambio, en la imagen de la derecha, vemos que en un segundo se juntaron las ondas, o sea que entran más ondas, más ciclos en el segundo, y si los contamos son 1, 2, 3, 4 ciclos por segundo. Entonces diremos que esta señal tiene una frecuencia de 4 Hz. A modo de imaginación podemos observar una onda senoidal similar para nuestra señal de corriente alterna de 220, que tenemos 50 ciclos por segundo. Es decir, en un segundo habría 50 ciclos de ondas senoidales. Comúnmente, para graficar la frecuencia o obtener múltiplos y submúltiplos, utilizaremos kilohertz, megahertz o gigahertz en función de la cantidad de ciclos por segundo que querramos identificar. Matemáticamente, vamos a decir que la frecuencia se calcula como la inversa del período. Es decir, si yo tengo el tiempo que tarda un ciclo, hago 1 sobre ese tiempo y me da la frecuencia. Comúnmente, si tuviéramos un análisis por un osciloscopio, diremos que podemos observar en el eje vertical el voltaje y en el eje horizontal el tiempo. Entonces, para analizar la señal, lo primero que tendremos que determinar es el tiempo que tarda en hacer un ciclo. Está marcado con rojo y la letra T, que es el periodo, el tiempo que tarda en un ciclo. Vemos que en este caso tarda 1, 2, 3, 4 cuadrados grandes. Entonces, en este caso observaríamos la escala que hay en el osciloscopio, veríamos qué tiempo tiene cada división grande, multiplicaríamos por 4 ese valor y nos daría el tiempo periodo de esa señal, al cual, si hacemos la cuenta 1 sobre el periodo, o sea ese tiempo, nos va a dar la frecuencia. Igualmente, al estar el periodo dividiendo, yo puedo despejar, pasar el periodo para el otro lado y la frecuencia para el lado derecho, y nos quedaría la ecuación de que el periodo es la inversa de la frecuencia. Así como se analizan señales senoidales, también podemos analizar señales triangulares, cuadradas, de rampa o de la forma que sea, definiendo siempre la tensión pico o tensión máxima, que está marcado con el vector amarillito. Esta es la magnitud máxima de tensión. La siguiente también es la magnitud máxima en el semiciclo negativo. Y también definiremos un parámetro importante que es la tensión pico a pico, que es el valor que está desde el mínimo hasta el máximo, o bien desde el máximo negativo hasta el máximo positivo. Comúnmente al valor máximo también se lo suele denominar tensión cresta, porque es el que llega hasta el extremo de la señal. El valor medio es uno de los parámetros importantes para describir una onda o una señal, mejor dicho. Se va a definir como el valor medio de múltiples tomas de muestra de la señal. Es decir, se toman valores instantáneos y se toma el valor medio de esas muestras. Por ejemplo, si yo tomara el valor medio de la señal senoidal, me daría 0. Recordemos que el valor medio es valores de magnitud dividido la cantidad de mediciones que se realizó. Por lo que dije anteriormente, si yo realizo una medición de valor medio en una señal senoidal, me daría 0. Entonces, para señales periódicas,
se toma el semiciclo para el análisis del valor medio. Entonces analizaremos solamente un semiciclo. ¿Qué es lo que sucede en un semiciclo para ver el valor medio? El valor eficaz, que también denominado RMS en inglés, comúnmente traducido como raíz cuadrada de valor medio cuadrático. Este concepto es un concepto fundamental de tener en cuenta porque para cada tipo de señal va a existir una ecuación, una forma de calcular ese valor, y se refiere a la media cuadrática. ¿Qué quiere decir esto? Se calcula tomando las mediciones, elevándolas al cuadrado, sumándolas y dividiéndolas por la cantidad de muestras. A ese valor resultante se le saca la raíz cuadrada y ese es el valor RMS o valor eficaz. Obviamente que nosotros en la industria utilizamos mucho este valor porque todos los valores que se indican están en función de la magnitud de valor eficaz. A modo de ejemplo, se ve la ecuación del valor de la tensión eficaz cuando la señal es senoidal. Quedaría como la tensión máximo pico o cresta dividido raíz de 2. Obviamente que ese valor eficaz va a depender de la forma que tenga la señal. A modo de resumen también se pone una tabla con la ecuación que se tiene que aplicar para obtener el valor medio, el valor RMS, el valor eficaz en cada tipo de onda, dado que obviamente depende de la forma. Tengamos en cuenta que hay en los instrumentos multímetros, muchos vienen con una función de medición de valor RMS. Este es el valor real que nos está midiendo. No es el valor pico ni el valor pico a pico. Es el valor RMS, el valor eficaz. De hecho, los multímetros de buena calidad dan un parámetro que se denomina verdadero valor eficaz, True RMS, TRMS, que son de mejor calidad en la medición respecto a los RMS normales. Si analizamos una señal senoidal, nos vamos a encontrar con una señal pico o cresta o máxima. Vamos a obtener una tensión eficaz dada por la pico dividido raíz de 2, o lo que es lo mismo 0,707 por la máxima, y vamos a obtener un valor medio, que recordemos siempre que es el valor medio solamente tomando la parte del semiciclo. En este caso 0,636 de la E máxima, que depende obviamente de la forma también. El factor de forma se define como la tensión eficaz dividido la media, la relación matemática para determinar el factor de forma. Ese factor de forma muchas veces nosotros vamos a tener tablas cuando trabajamos con señales que no son senoidales para multiplicar la medición realizada. Cuando hablamos de corriente alterna, vamos a ver que hay efectos distintos en la aplicación de la corriente en resistencia, inductancias y capacitores. Acá aparece lo que se denomina impedancia. ¿Por qué? Porque los componentes que tienen un elemento inductivo no van a actuar de la misma manera que los que tienen componente capacitivo. A modo de resumen rápido, vamos a decir que un componente resistivo no produce desfasaje entre la tensión y la corriente. En cambio, un componente inductivo o un componente capacitivo sí produce desfasaje entre las señales. Y se compensan entre sí. La inductiva se compensa con capacitiva y la capacitiva se compensa con inductiva.
Para entender mejor esto, vamos a definir primero lo que son las potencias que están trabajando en un circuito eléctrico, o que tenemos en juego en un circuito eléctrico. Estas potencias son tres: la potencia aparente, la potencia reactiva y la potencia activa. Vamos a poder graficar estas potencias con un triángulo. Para empezar a graficarla, lo primero que haremos va a ser ver la potencia activa, lo pondremos en el eje X. Luego la potencia reactiva, usaremos el eje Y o vertical a 90 grados de la potencia activa, y los extremos unidos del comienzo de la potencia activa y el final de la potencia reactiva nos dará la potencia aparente. Esto nos define un triángulo de potencias, famoso triángulo de potencias de corriente alterna. Por Pitágoras, por un famoso matemático, se define que la potencia aparente se puede describir como la raíz cuadrada de la potencia activa más la cuadrada de la potencia reactiva. Es decir, sumando los cuadrados de las potencias activa y reactiva y sacándole la raíz cuadrada, nos obtendremos la potencia aparente. La potencia aparente se indica con la letra S, la potencia reactiva con la letra Q y la potencia activa con la letra P. Particularmente cuando hablamos de potencia reactiva inductiva, hablaremos de QL, y cuando tengamos potencia reactiva capacitiva, diremos que estamos hablando de QC. Comúnmente a estos valores de magnitud en ángulos se lo denomina fasores o vectores. Para entenderlo mejor en el concepto de lo que son las potencias, diremos que la potencia aparente se refiere directamente al consumo que demanda una carga. Es lo que consume. Es decir, vamos a tener en cuenta cuál es la potencia que ese elemento necesita para trabajar, entregar energía útil y las pérdidas que tiene en ese mismo equipo. La potencia activa se refiere directamente también a la potencia útil. Cuánto de la potencia aparente que se entregó al equipo se transformó en potencia útil de realizar trabajo. Y la potencia reactiva, en el caso de reactiva inductiva, se refiere a la potencia que se utiliza en los campos rotantes, que muchas veces no se suele utilizar al 100% como potencia útil o activa. Las ecuaciones que se utilizan para obtener cada una de ellas es: para la potencia aparente es igual a la raíz de 3 por la tensión por la corriente. La potencia activa es igual P igual a raíz de 3 por la tensión por la corriente por el coseno de phi. El coseno de phi se refiere al ángulo de desfasaje que se produce por el tipo de carga que tenga el circuito, ya sea inductiva o sea capacitiva. Y la potencia reactiva se obtiene por raíz de 3 multiplicada por la tensión, por la corriente y por el seno del ángulo phi. Estas tres potencias van a describir el funcionamiento de un circuito completo. Resumiendo, potencia aparente, lo que se entrega al sistema. Potencia activa, lo que es útil para realizar trabajo. Y potencia reactiva, lo que se utiliza ya sea en campos inductivos o campos capacitivos. Definiremos en este caso un parámetro muy importante a la hora de analizar estos circuitos de corriente alterna, que es el factor de potencia o coseno de phi, y lo definiremos como el cociente entre la potencia activa y la potencia aparente. Vendría a ser un parámetro muy similar al de el rendimiento, dado que estamos hablando de la potencia útil, potencia activa, que es la potencia útil, lo que se saca de trabajo útil del equipo, dividido
la potencia aparente, que es lo que consume ese equipo en total. Entonces, desde ya vemos que el factor de potencia o coseno de phi es uno de los parámetros más importantes, dado que define el comportamiento del equipo en cuanto a la energía, cómo la usa esa energía eléctrica. Comúnmente, en forma ideal, el coseno de phi tendría que ser igual a 1 para que toda la energía aplicada al equipo sea transformada en energía útil, o la potencia aplicada obteniéndose potencia útil total. Si tengo todo lo que aplico, lo que transformo en potencia útil, voy a tener el coseno de phi igual a 1. Cosa que no es cierto, porque comúnmente no existe la máquina ideal que transforma todo lo que se le aplica puramente en energía útil. En la gráfica inferior vamos a ver una imagen donde se categoriza el coseno de phi. Decimos que la zona de entre 0,95 y 1 se va a denominar zona de excelencia o un valor excelente de coseno de phi, y de 0,95 hacia abajo hasta 0 es muy malo, muy malo. Ya podemos dejar en claro que si una máquina está utilizando o está consumiendo mucha potencia para entregar de ahí muy poca utilidad de trabajo, esa máquina no es eficiente y el factor de potencia va a ser malo o muy malo. Obviamente que estos valores de coseno de phi pueden provocar daños, pueden provocar efectos de sobrecarga, calentamiento, aumento de potencia aparente sin aumentando el consumo, y obviamente la no utilización de la energía como corresponde. Cuando hablamos de industria, comúnmente la carga reactiva típica predominante es la inductiva. Hablaremos de que existe carga reactiva inductiva y se va a producir un desfasaje entre el parámetro de tensión y corriente y se va a armar el triángulo de potencias con un ángulo específico, ángulo phi, de acuerdo al valor de la reactancia inductiva. Para solucionarlo se realizan bancos de capacitores que va a tener que compensar el valor de la reactancia inductiva con reactancia capacitiva. Más adelante observaremos las ecuaciones que definen lo que es la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva y así poder calcularlo. Obviamente que las empresas controlan este coseno de phi para tener el límite y el control de lo que es el uso de la energía eléctrica. Si yo en mi industria tengo un coseno de phi por debajo de los 0,95, voy a estar utilizando mucha energía eléctrica sin transformarla en energía útil en el sistema. Por eso existe una rama específica para el cálculo y compensación de estos coseno de phi o factor de potencia. Consideraciones importantes que hay que tener en cuenta: toda carga resistiva tiene un factor aproximado de 0,1. Recordemos que la reactancia inductiva o capacitiva son las que producen el desfasaje, y en ese caso el factor de potencia va a ser menor que 1, y que el trabajo de la energía es en función de ese factor de potencia. Si tengo una energía que estoy consumiendo, esa energía debe transformarse en un valor alto en energía útil o trabajo útil. Por eso también hay que tener en cuenta este valor, además de proteger el equipamiento, los elementos y las redes, no tener caídas de tensión.
yo puedo provocar una caída de tensión por no tener el coseno de phi adecuado y hacer que un equipo funcione de mala manera por no estar bien alimentado. Como conclusión, por el tema del factor de potencia, siempre hablaremos del uso racional de la energía. Por eso es que nos exigen un factor de potencia en las industrias y en los talleres. Y a la hora de tener la energía debemos compensarla. Siempre esa compensación va a tener sus ventajas, va a aumentar la vida útil de la instalación, va a evitar que nos penalicen por tener un coseno de phi bajo, mejora la calidad del suministro eléctrico, no afecta al suministro eléctrico y lo tendremos mejor regulado, y reduce las pérdidas por calentamiento en la distribución, en las líneas y en los componentes que hacen al control, obviamente. Bueno, en resumen, lo que estuvimos viendo hasta ahora en esta etapa 1 del eje temático número 3 fue el concepto de corriente alterna, los diferentes tipos de señales. Vamos a observar que existen, aparte de la señal senoidal que nosotros estamos acostumbrados a ver, existen triangulares, cuadradas, de rampa, y que cada una de ellas se define por un factor de forma. Van a tener valores para identificarlos como valor medio y valor eficaz. Van a tener una identificación del período y de la frecuencia. Nosotros vamos a poder analizar frecuencias y periodos en función de análisis de un osciloscopio, por ejemplo. Vimos cómo afecta a la potencia de acuerdo a la carga reactiva, inductiva o capacitiva o solamente resistiva. Vimos la aparición del factor de potencia, el coseno de phi, los efectos sobre los circuitos y el modo de solucionar ese inconveniente. Y el por qué es que nos exigen un valor aproximado a 1 en las industrias. Espero que haya sido de utilidad y continuaremos luego con la parte 2 del eje temático 3. Muchas gracias.